Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 30 de diciembre del año 2024. Comenzamos con la información. Como les había comentado, pues tengo infinidad de notas, pero las vamos a ir abordando poco a poco porque vale la pena detenernos y reflexionar sobre cada uno de estos acontecimientos, en vez de dedicar el espacio a acontecimientos de más recientes, pero que a lo mejor no tienen el impacto necesario o aún necesitan mayor desarrollo. Bueno, pues vamos a comenzar con esto. En México, el nuevo fiscal de Chiapas, de nombre Jorge Luis Llavén Abarca, denuncia el legado de asesinatos, personas desaparecidas, fosas clandestinas, que deja el gobierno del exgobernador Rutilio Escandón del partido Morena, quien fue premiado por la corrupción de Claudia Sheinbaum, siendo nombrado como embajador de México en Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Un cargo que obviamente le ofrece múltiples privilegios, le ofrece un buen salario, una buena remuneración de su trabajo y una protección o una inmunidad política para hacer prácticamente lo que quiera. Y hay que recordar que Miami, siendo una de las ciudades importantes de los Estados Unidos, tiene también una presencia importante del narcotráfico mexicano. Con el gobierno de Donald Trump, las cosas se pueden complicar para Rutilio Escandón. Yo espero realmente que sea así. Porque en efecto lo que dice hoy el fiscal Jorge Luis Llavén es verdad. El estado de Chiapas tiene un gravísimo problema de inseguridad. Durante el fin de semana, al menos les informé que se encontraron 15 cadáveres en fosas clandestinas ahí en el estado de Chiapas, donde opera la presencia de varios grupos criminales porque el estado de Chiapas es una puerta para el tráfico de precursores químicos, tráfico de personas, entre otros negocios ilícitos. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, algo un poco más agradable. En gran parte es una mentira los trajes típicos indígenas en México. Al igual que el mal llamado pan de muerto, que está hecho de trigo, por tanto tiene un origen europeo, son herencia de nuestra cultura española. Pueden confirmar y confiar en las fuentes que estoy citando, viendo, por ejemplo, cuáles son los trajes típicos de Málaga y de Extremadura, dos comunidades autónomas de España, de donde muy probablemente proviene la ropa típica, o en gran medida la ropa típica mexicana. Prácticamente la cultura mexicana se debe a España. Probablemente México ha conservado más tradiciones de España que la misma España. Todo lo demás que se diga, bueno, pues es un fraude que se ha ido construyendo a partir de una postura que tiene que ver sobre todo con el imperialismo británico, con la masonería, que buscan demonizar a España como una nación católica. Vamos con nuestra siguiente nota. El Consejo Coordinador Empresarial, que para quienes no lo sepan, la mayoría de las empresas que forman parte de ese consejo pues tiene influencia las adineradas élites de Estados Unidos, y eso tendríamos que entenderlo probablemente como el origen de este respaldo suicida que muchas veces el Consejo Coordinador Empresarial le da al régimen de Claudia Sheinbaum, siendo el régimen de Claudia Sheinbaum probablemente el más nocivo para todos los negocios, pues tienen predilección por ayudar particularmente a esta gobernante, sobre todo totalmente ineficiente u omisa a combatir el crimen organizado, que es obviamente combatir el crimen organizado, brindar seguridad esencial para el desarrollo de toda empresa lícita. Bueno, pues dicen que en el caso de las deportaciones masivas que le atribuyen al gobierno de Donald Trump que querría implementar, ellos estarían dispuestos a darles trabajo a todos los migrantes deportados. El problema aquí es que muchas de las personas que planea deportar Donald Trump no son propiamente migrantes que hayan
ido a los Estados Unidos a conseguirse un trabajo lícito, sino que forman parte de redes de narcotráfico. Entonces, decir esto por parte del vocero del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, es algo pues bastante arriesgado. Es algo bastante exagerado decir que ellos van a poder darles trabajo a todos los deportados, si es que los hubiera, y si es que no son delincuentes. Andrés Manuel López Obrador deja un Pemex en ruinas, podemos decir que prácticamente lo destruyó. Las exportaciones de petróleo caen a mínimos no vistos desde hace 35 años, cuando comenzaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el año de 1989. Salinas de Gortari, que es el dueño del PT, el Partido del Trabajo, que es actualmente socio de Morena. La exportación petrolera de México a los Estados Unidos se desplomó en un 57.6% en este año 2024, lo cual igualmente significa una pérdida de ganancias y una afectación mayor a las ganancias y al funcionamiento financiero de Pemex. Aumenta a 907 asesinatos en Sinaloa, probablemente y sean más. En este mismo momento en que estoy hablando, en que estoy realizando esta emisión, probablemente la cifra sea mayor, pero no podremos actualizar las cifras hasta mañana, que tengamos una visión más panorámica de lo que está ocurriendo. La guerra entre los chapitos y la malliza sigue siendo el evento violento que se continúa ya con 3 meses continuos, sin que Claudia Sheinbaum haga algo al respecto. Se han desplegado más de 11,000 soldados simplemente para hacer absolutamente nada, ser testigos de la criminalidad del cártel de Sinaloa. Hallan 4 cuerpos descuartizados en la sindicatura de Costa Rica en Sinaloa, gobernado por el partido Morena. Fueron hallados los cuerpos descuartizados de 4 masculinos, de 4 hombres, uno de ellos en proceso de descomposición y con la cabeza desprendida o cercenada. Periódico El Universal reporta que asesinan a balazos a una madre y su hijo en una casa de Culiacán. Periódico El Debate amaneció con la portada de Empresarios y familias sinaloenses huyen a Los Mochis. El mar de asesinatos, gente descuartizada, secuestros, desapariciones forzadas, levantones en Sinaloa. Parece que la ciudad de Los Mochis presenta menos de estos casos, pero también hay asesinatos y también hay secuestros. Simplemente dicen que podría ser menos. Y es que las personas aún se resisten a dejar el Estado, lo que ya hicieron muchos que han estado huyendo del Estado. De inicio es imposible vivir en zonas como Culiacán debido a que se han cerrado más de 85 centros de trabajo y se han perdido 25,000 empleos. Yahoo Noticias reporta que ocurrieron 5 asesinatos en el último viernes de este año 2024 en la ciudad de Culiacán. El Sol de México reporta que el Sol de Sinaloa, una división del Sol de México, reporta que asesinan a un hombre en Taquichamona, un lugar llamado Taquichamona, esto en Sinaloa. La víctima es un hombre mayor de 60 años de edad, de nombre Manuel N., que en paz descanse. Bueno, pues esta es la nota que seguramente se va a llevar toda la atención. De esta es de la que podemos cortar tela para lo que sea y tenemos que analizarla desde muy distintas ópticas, incluso afinar un poco la información, porque en el Senado de la República, donde tiene una mayoría ilegal el partido Morena, a algunos políticos de este partido se les ha ocurrido declarar algo que es que podemos ya abiertamente interpretar como una amenaza contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algunos han interpretado esta noticia como que Morena diría que si hay una intervención militar contra los narcotraficantes, Claudia Sheinbaum estaría dispuesta a declararle la guerra al gobierno de los Estados Unidos en defensa de organizaciones criminales que matan diariamente más de 80 mexicanos, como el cártel de Sinaloa. Claudia Sheinbaum, que no tiene obviamente los recursos para emprender una guerra contra los Estados Unidos en defensa de grupos criminales que ella protege, que el anterior presidente López Obrador se dedicó a proteger.
y que fueron sus principales patrocinadores políticos, que eran los que lo proveían de millones de dólares, que le ponían a su disposición el transporte, el equipo de sonido, las lonas, las sillas, para convocar a las personas, a los acarreados, a sus eventos políticos, junto con otros partidos, cuando era, por ejemplo, el perredista, cuando López Obrador era parte de Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, y también parte del Partido del Trabajo, del PT, de Raúl Salinas de Gortari. Esta mafia criminal mortífera ha sido la representación política del crimen organizado, y esto es lo que explicaría por qué durante su campaña 2006-2012 López Obrador hacía su principal bandera pactar la paz o pactar con los grupos criminales, diciendo que si él gobernara eso no sería ningún problema. Bueno, pues lo que ha dicho propiamente Morena es que si hubiera una intervención militar en México, podrían haber grupos de resistencia, incluso armada, contra esta presencia, principalmente en México, pero también podría ser en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual es una amenaza abierta, una amenaza que debemos de considerarla estúpida por parte de los delincuentes de Morena, de ocurrírseles amenazar al presidente más poderoso del mundo, militarmente, tecnológicamente, financieramente hablando, simplemente por el capricho de defender a los grupos criminales. Esto nos explica hasta qué grado de corrupción, hasta qué grado de putrefacción se encuentra el partido narcotraficante Morena. Ya no podemos hacer ni siquiera propiamente una división entre lo que es Morena y lo que es Cártel de Sinaloa o delincuencia organizada. Ya no podemos hacer esa distinción porque cuando Donald Trump habla contra el narcotráfico, quien sale vociferando es Claudia Sheinbaum. Si le pegan a un narcotraficante con una operación de la DEA encubierta utilizando otros narcotraficantes, como fue llevarse al criminal Ismael El Mayo Zambada al Paso, Texas, quien responde, quien se siente agraviado, quien se siente hostigado, ofendido, es López Obrador, es Claudia Sheinbaum. Entonces, lo único que se puede deducir de este comportamiento es que el cártel de Sinaloa es Morena, Morena es el cártel de Sinaloa, son una misma entidad. No se puede decir que sean una cosa distinta, porque lo que le ocurre al cártel de Sinaloa, lo que dice Donald Trump sobre el cártel de Sinaloa, le duele a los criminales que conforman la élite del narcotraficante partido Morena. Entonces, si la intención no es hacerle nada a los narcotraficantes, protegerlos, como también fue la respuesta de Claudia Sheinbaum cuando Donald Trump ha dicho que desde el día 1, es decir, 20 de enero de 2025, serán clasificados las organizaciones criminales, los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, y quien responde es Claudia Sheinbaum defendiendo a esos grupos criminales, creo que queda perfectamente claro a lo que ella sirve, lo que ella es, para quienes trabaja. Y vamos a ampliar esto, no nos vamos a quedar simplemente con la duda. Ya hubo reacciones también por parte de políticos de la oposición que le recriminan a Morena que no es correcto con lo que están amenazando a Donald Trump. Morena está amenazando que van a haber revueltas o levantones de grupos armados que atacarían a los soldados estadounidenses en defensa de los grupos criminales de la droga. También prevén, amenaza a Claudia Sheinbaum con romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, lo cual también, dicho suavemente, es una imbecilidad, es una completa y rotunda estupidez de una persona estúpida como Claudia Sheinbaum Pardo. Porque Estados Unidos no depende de México, pero México depende económicamente en todos los sentidos de los Estados Unidos de Norteamérica. Tanta es la desesperación de Claudia Sheinbaum por defender a los asesinos de mujeres y niños, a los terroristas que llenan de veneno el mundo, que ha considerado ella misma respaldar las declaraciones
de narcotraficantes que fungen como senadores de la República a través del partido criminal fundado por López Obrador en 2012, Morena, la desgracia de México. Esto es ya un fuera máscaras completamente, en que Morena se asume como una organización del narcotráfico que responde y defiende los intereses del Chapo Guzmán, de Ismael El Mayo Zambada, de los Chapitos, de los cantantes o narcocantantes de los Chapitos, con quien también está ligado Morena, dígase Belinda, Peso Pluma, entre otros narcocantantes creados por un psicópata que se llama el Nini Néstor Isidro N. Por poner un ejemplo. Toda esta vinculación, todas estas redes criminales, como ya también había un reportaje de la ACLE, hace poco apareció en el periódico El Sol de México un reportaje de la ACLE sobre que en los años venideros venían 15 años de mucha oscuridad para México, porque las reformas que está haciendo Morena cada 15 horas para cambiar completamente la Constitución mexicana buscan por todos los medios hacer indistinguibles las organizaciones criminales de las empresas legalmente constituidas. Ahora podemos ver claramente que hay organizaciones criminales que están legalmente constituidas y que operan legalmente dentro del marco legal de los Estados Unidos mexicanos. Incluso vemos alianzas comerciales, publicitarias, de narcocantantes con empresas internacionales. De modo que se sigue aplaudiendo el narcoestado mexicano y sus narcocelebridades y las vinculaciones incluso sexuales o amorosas que tienen con los capos de la droga, por poner un ejemplo. Esto no puede terminar bien para Claudia Sheinbaum. Sabemos exactamente que no tiene los medios para defender a los grupos criminales. La parte más controvertida del texto que presentó Morena es un texto de aproximadamente 7 páginas. Dice en una parte lo siguiente: podría realizarse movimientos sociales que les recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro de territorio mexicano, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos armados de ciertos territorios. ¿Quién podría estar armando, quién podría generar esos falsos movimientos sociales en defensa del narcotráfico, dado que Claudia Sheinbaum y López Obrador saben perfectamente que ningún mexicano va a tomar el fusil, no va a querer ir a una guerra con los Estados Unidos por defender a los criminales hijos del Chapo Guzmán? Recuérdese que fue el narcotraficante Andrés Manuel López Obrador quien declaró que era traición a la patria haber detenido a Ismael El Mayo Zambada. En vez de mostrarse alegre y feliz y celebrar la acción de los Estados Unidos diciendo: gracias, nos han liberado de uno de los peligrosos capos criminales en México. No, López Obrador se enfureció y dijo que cómo era posible que hubieran secuestrado al Mayo Zambada y que quería el nombre del piloto y de los que habían participado en la detención, que por cierto uno es un hijo del Chapo Guzmán, para considerarlos, para acusarlos traidores a la patria. Incluso en algún momento López Obrador tuvo la loca idea de pedirle al fiscal general de la República que trajeran desde los Estados Unidos estas personas para ser castigadas en nuestro país. Total defensa de los grupos criminales, de un cobarde, de un presidente corrupto, de un presidente mitómano que, por cierto, hoy cumple más de 90 días que no sabemos en dónde se encuentra. Está oculto. Es un cobarde que obviamente ha desaparecido. Y escuchar a los senadores de Morena hablar de esta forma contra Donald Trump en defensa de los grupos criminales es porque López Obrador probablemente se los está exigiendo, porque López Obrador tiene miedo de ser detenido y condenado a más de 40 años de prisión, como ocurrió con el narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con esto, la valoración que yo hago es que Morena ha firmado su sentencia de muerte, pues esta clase de amenazas y estupideces no van a ser perdonadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Morena amenaza con financiar movimientos terroristas en México y en los Estados Unidos en defensa del cártel de Sinaloa. Ahora vemos cómo la judía comunista Claudia Sheinbaum le pedirá perdón de rodillas probablemente en los próximos días a Donald Trump por permitir la publicación de semejantes amenazas desde el Senado de la República. Yo dudo mucho que Donald Trump
haga oídos sordos. Y por otro lado, también tenemos que entender esto. La postura de defender a los grupos criminales de la droga probablemente y también tenga que ser rechazada por el alto mando de Morena, que por mucho que sean criminales, temerán obviamente las repercusiones, las sanciones económicas que podría dar Donald Trump en su contra. Donald Trump, que si Dios lo quiere, tomará posesión el 20 de enero de 2025. La bancada de Morena en el Senado de la República avisora dificultades con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Dificultades con quién? Dificultades para sus narcotraficantes. Advirtió de revueltas, levantamientos armados en ciertas regiones del país. Así también prevé el rompimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos si el presidente Donald Trump cumple con su amenaza de designar a los narcotraficantes como terroristas para combatirlos. En una nota informativa, Morena dice implicaciones de la designación como grupos terroristas extranjeros a los cárteles mexicanos por parte del presidente de los Estados Unidos de América. Circula entre los senadores de la bancada de Morena la declaración de Trump de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, las amenazas de incrementos de aranceles o impuestos a las importaciones desde México a un 25% bienes y servicios han puesto en alerta todo el aparato gubernamental del Estado mexicano. ¿Por qué? Si lo que Donald Trump les está ofreciendo es algo bueno, acabar con los grupos criminales de la droga que, durante muchos años, se nos ha dicho con falsedad que el narcoestado mexicano no puede combatir. Bueno, si tú no puedes con tu problema, tendrá que venir alguien a limpiarlo. Si no quieres que venga alguien más a solucionar el problema, entonces soluciónalo tú. Pero ¿cuál es el gran problema? Que Claudia Sheinbaum fue financiada por el Mayo Zambada en su campaña presidencial a través del líder de la Unión Ganadera de Sinaloa, Faustino Hernández, quien fue asesinado el 30 de septiembre. Por eso es que Claudia Sheinbaum no va a hacer nada contra los chapitos. A pesar de que ha desplegado más de 11,000 militares mexicanos, algunos incluso de las fuerzas especiales, tienen la orden de no hacer nada ante las masacres que realizan los chapitos y el Mayito Flaco, las fuerzas obviamente, ellos no, sus fuerzas criminales en el estado de Sinaloa. Claudia Sheinbaum, de una forma estúpida, viene y nos dice que ha detenido a 4 criminales de una célula de sicarios, unos adolescentes sicarios, de el cártel de los chapitos. ¿Y eso es lo único que puedes desplegando más de 11,000 soldados? ¿Solamente puedes atrapar 4 moscas desplegando 11,000 soldados? Es una burla, ¿no? Eso a ver quién se lo cree a Claudia Sheinbaum. Se reconoce en la nota que Trump se encuentra en posibilidad de materializar cualquier iniciativa que le plazca, pues cuenta con el poderío del Congreso de los Estados Unidos, es decir, lo domina el poder legislativo, y la inexistencia de una oposición capaz de frenar sus órdenes. Aquí también Morena pues nos da otra pista, nos da la pista de que Joe Biden, el Partido Demócrata, Hillary Clinton, Barack Obama, Bill Clinton, fueron aliados del cártel de Sinaloa, son aliados de los criminales de Morena. Por eso es que Joe Biden no hizo nada contra Nicolás Maduro, no hizo nada contra López Obrador cuando estaba destruyendo los 7 organismos constitucionalmente autónomos, no hizo nada contra López Obrador cuando decretó robarse las pensiones de los adultos mayores de 70 años, no hizo nada cuando López Obrador decidió militarizar México, cuando López Obrador decide imponer a Claudia Sheinbaum mediante un fraude electoral. Por eso Joe Biden no hizo absolutamente nada por evitarlo. No le dijo nada a López Obrador, siendo que con todo el poder que disponía, podía ponerlo en su lugar. Podía frenar las malas acciones que hacía López Obrador. Aquí nos está dando la pauta Morena de que ellos se entienden con el Partido Demócrata, pero que ese apoyo acaba de caer con el triunfo indiscutible de Donald Trump y del Partido Republicano en los Estados Unidos. ¿Qué quieren que les diga? Estoy feliz. Estoy feliz con que Morena haya perdido el aliado de los principales criminales de Estados Unidos, de la fuerza política más destructiva, ¿no? Porque los demócratas son los que han impulsado las grandes guerras, por lo menos en las últimas 2 décadas.
En la nota informativa advierte que la realización de operativos que prioricen el uso de violencia contra los cárteles representaría una contradicción con la retórica que se ha planteado desde el sexenio pasado, posibilitando la creación de un distanciamiento con la sociedad y el gobierno federal. Distintos grupos, alentados por la narrativa de oposición, podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos en armas en ciertos territorios. Está diciendo, esto también podría interpretarse de otro modo, les digo que esto nos va a tomar mucho tiempo. ¿Será que Claudia Sheinbaum quiere vestir de civiles a militares para asesinar soldados o para intentar atacar soldados estadounidenses con presencia en México? El problema del narcotráfico ya no es un problema de unos sujetos que distribuyen droga y que de pronto se atacan. Esta es una guerra de criminales y probablemente es una guerra de carácter internacional sobre territorio mexicano. Por lo cual, lo que diga Claudia Sheinbaum no lo podemos pasar por el arco del triunfo. Aquí hay un problema que se tiene que solucionar. Y quien se crea competente y quien tenga el poder y los medios para hacerlo, tiene plena autorización para hacerlo, con independencia de lo que opine la escoria de la sociedad mexicana, que hay un sector de la escoria mexicana que protege a los grupos criminales, no puedo llamarlos de otra forma, serían escorias si estarían dispuestos a proteger, a encubrir a los cárteles de la droga, siendo lo que han hecho con nuestro país, siendo que desangran al país, siendo que lo han convertido en la mayor fosa clandestina de todo el mundo. Pues no creo que haya alguien que esté dispuesto a ofrendar su vida en defensa de los criminales. ¿Cómo esperaría Claudia Sheinbaum empezar a promover ese discurso pseudo patriota? Fíjese, por ejemplo, que cuando Donald Trump dijo que declarará como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, Claudia Sheinbaum, imitando la retórica estúpida de López Obrador, se le ocurre decir: pues nosotros tenemos nuestro himno. O sea, diciendo mexicanos al grito de guerra. O sea, vamos a cantar el himno católico mexicano, porque es católico, nuestro himno nacional, en defensa de los narcotraficantes. Mexicanos al grito de guerra, en defensa de la patria narcotraficante. No para defender a México, sino para defender a los vendedores de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas, de cristal. Ese es el patriotismo que ve una judía espuria, comunista, que nunca debió de ocupar la presidencia de México. Ese es el patriotismo que ella ve. Una extranjera que no tiene nada por qué estar opinando sobre los asuntos de México. ¿Qué les parece? Grande el tema, ¿no? Desbordante el tema. ¿Cómo puede hablarnos de patriotismo una judía cualquiera, atea y comunista, que no tiene ningún derecho de ocupar la presidencia de México siendo una extranjera? Los mexicanos tenemos el himno. Sí, mexicanos al grito de guerra, pero contra Claudia Sheinbaum sería, ¿no? Y contra los narcos. No en defensa de los narcos. Distintos grupos. Bueno, en Morena también como que quiere, de una forma muy ridícula, como que quiere agrupar que los que no nos oponemos a una intervención militar, porque realmente no podemos oponernos, y porque el problema de los narcos tiene que ser exterminado de raíz, y el Estado mexicano no lo va a hacer porque ya es criminal, porque los altos mandos del ejército mexicano son narcotraficantes. El general Luis Crescencio, el almirante Ojeda, fueron defensores del narcotráfico, por eso es que los vinculamos abiertamente con grupos criminales, además de que son miembros de la masonería. Yo lo tengo perfectamente confirmadísimo que son miembros de una sociedad secreta de carácter o de culto luciferino. Esas son cosas reales, ¿eh? Aquí no estamos hablando de pareceres, de que yo soy ateo, yo soy agnóstico, eso no importa, eso es basura, porque lo que hay en la realidad son gente con cultos diabólicos y que han hecho mal uso de las funciones que les ha otorgado el Estado o la organización del Estado para desaparecer las funciones que eran vitales de seguridad nacional. Entonces, caídas todas estas defensas y caído el mismo Estado mexicano en manos de una criminal como Claudia Sheinbaum, dígame qué patria es la que vamos a defender.
No hay nada que se pueda hacer. México se ha convertido en tierra de nadie cuando llegó una extranjera a ocupar la presidencia de México. Por toda esta perversión del país, por toda esta deformación de nuestro país, pues ocurrió esto, ocurrió esta desgracia. Ya nos pasó, está una judía comunista, una comunista, ni siquiera judía, una comunista, está ocupando la presidencia de México. Y el comunista lo que hace es precisamente utilizar todos los medios criminales para subvertir la organización nacional. Por eso a ella no le molesta el narcotráfico. ¿Cómo le va a molestar el narcotráfico que pagó su campaña? ¿Cómo se va a sentir molesta o aterrorizada por el narcotráfico que la sostiene, además armadamente, criminalmente? Es la estructura criminal que moviliza el voto para Morena. Entonces, en focos rojos, ¿no? En todas las alertas se encuentra esta noche el régimen asesino de Claudia Sheinbaum, porque los días se están yendo como el agua y su sentencia de muerte está decretada por el destino o por el dedo de Dios, si nos ponemos a leer nuestro himno nacional mexicano. Bendito sea Dios que nos esté pasando esto, que este paso amargo no puede ser más amargo que seguir por este camino de agonía sostenida y constante, con los criminales en las calles burlándose todos los días de nosotros, burlándose del pueblo de México, incluso teniendo que soportar su narcomúsica, que son los pregoneros de todos los crímenes que cometen, son los juglares del satanismo, por decirlo de alguna forma, los juglares de la coca, los juglares de los chapitos, de la malliza, que son Morena, una misma cosa son Morena, Cártel de Sinaloa, grupos criminales de la droga, y por tanto, pues todos los poderes de los que ahora va a disponer Donald Trump durante 4 años, tiene que ser implacable para desarraigar completamente el partido narcotraficante Morena de este territorio nacional que, dada la estructura completamente perdida, la estructura del Estado, hoy incluso ya hay personas que incluso suplicarían porque México fuera anexado a los Estados Unidos de Norteamérica, porque la verdad es que de otra forma no vemos futuro, no vemos la salida ni al sur, ni al oeste, ni al oriente de esta situación. De alguna forma a los mexicanos sí les gustaría eso, pues el dato confirmado es que son millones de mexicanos los que huyen a los Estados Unidos de Norteamérica, huyendo de la pobreza, de la criminalidad, de la miseria que ha ocasionado Morena en toda la República Mexicana. No solamente en los estados que gobierna. Guanajuato, Chihuahua están severamente perjudicados precisamente por la acción de los grupos criminales que están molestos porque ahí no gobierna su narcopartido Morena. Lo mismo harán con Jalisco, aunque en Jalisco el partido este naranja pues también signifique otra alianza criminal. Y no distinta con Morena, ¿eh? Bueno, pues otra de las muletillas que utiliza Morena para defender a sus narcotraficantes, a sus vendedores de droga, a sus asesinos, sicarios, dice que se afectaría directamente la soberanía nacional y la autodeterminación del Estado mexicano. ¿Cuál Estado mexicano, cuál autodeterminación del pueblo de México? ¿Puedes o no acabar con los narcotraficantes? ¿No puedes? Entonces no hay soberanía. No hay soberanía, o sea, que Sinaloa esté gobernada por el terror, por los asesinatos del narco, no es soberanía, no es presencia de la autoridad de México, no es nacionalismo, no es patriotismo decir que orgullo, tenemos las mayores fosas clandestinas del mundo. Nuestra bandera es el blanco de la cocaína, el verde de la marihuana y el rojo de la sangre de los narcos. No podremos decir algo así. ¿Estamos de acuerdo? Es un completo disparate este discurso pseudo-patriótico que da el narcopresidente López Obrador, desaparecido, expresidente narco, que hoy cumple días desaparecido. Y para no errarle, les voy a decir exactamente cuántos días oculto lleva este cobarde. Aquí está el cuaderno del conteo de los días. Justamente hoy cumple el narco expresidente López Obrador 91 días desaparecido. 91 días en que el presidente más asesino de la historia de México, con más de 200,000 asesinatos, nadie sabe en dónde se encuentra, nadie sabe en dónde está. Algunos han teorizado que está muerto,
Pero yo suelo pensar que un criminal de su talla podría fingir su muerte, como en su momento lo hizo el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el señor El Mencho. Pues él dijo que estaba muerto. Es como se llama Nemesio Oseguera Cervantes, ¿no? Pues él no está muerto, aunque le hizo creer a los servicios de inteligencia de la DEA que había fallecido. La presencia de cuerpos militares extranjeros, dice Morena, que combaten a los cárteles mexicanos dentro de territorio más allá de la evidente afectación al trabajo soberano de las autoridades nacionales y una posible noción de subordinación, podría mostrarse como la ausencia de coordinación y capacidades técnicas de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad. La posible declaratoria para considerar a los cárteles como grupos terroristas que llegaría a ser Donald Trump podría implicar que Estados Unidos corte todo tipo de acuerdo comercial que subsiste con México, ya que no podríamos mantener tales acuerdos y a la par hacer señalamientos de narcoterrorismo al mismo Estado. Y más, y más, y más. Bueno, pues Claudia sigue fantaseando en su visión narca de la vida. Y lo único que va a ocurrir es que, mire, yo no soy muy partidario, de, ¿cómo decirlo? De expresar esta clase de puntos políticos en esta clase de medios. Pero si a Claudia le ocurriera algo, ¿qué le puede ocurrir algo? Supongo que podría cambiar drásticamente la soberbia o este tonito altanero que se andan cargando los morenistas. Yo digo que Claudia debe de pensar mejor las cosas, debe de moderarse, debe de asumir sus culpas, debe por lo menos intentar apaciguar un poco a Donald Trump y decir que se deben de destruir los cárteles de la droga mexicanos. Aunque eso signifique, pues obviamente también su caída y la caída de su familia de asesinos y narcotraficantes y todo lo que implique. Porque de lo contrario, pues de todas formas Claudia no va a poder hacer nada. No hay poder humano en México que pueda librar a Claudia de un destino fatal si ella se pone en una posición arrogante, insensata y altamente peligrosa para ella. A nosotros no nos debe de preocupar absolutamente nada con respecto a ellos, porque ellos simplemente están siendo víctimas de sus propias malas acciones. Yo simplemente digo que, pues en el pasado, si en otros países Estados Unidos pudo quitar malos gobernantes, no veo por qué no se podría hacer lo mismo con alguien que está estorbando y además alguien que no tiene legitimidad para gobernar, porque está plenamente confirmado que Claudia Sheinbaum llegó mediante un fraude electoral. Entonces, pues alguien que no tiene el respaldo del pueblo de México, que no es mexicana, que no es, pues ahora sí que sale sobrando, ¿no? Sale sobrando una persona inútil que no puede brindarnos seguridad, que no puede brindarnos empleo y que ha venido a robar decididamente, porque ya dijo que en enero de 2025 se va a robar los 2 billones de pesos que están guardados en el Fondo de Vivienda de los Trabajadores Mexicanos, en el Infonavit. Entonces, yo no estoy deseándole nada malo, en serio, no te deseo nada malo, Claudia, pero de que puede ocurrirte algo, a todo mundo puede ocurrirle algo malo y sobre todo recuerden algo, el que a hierro mata, a hierro muere. El que juega con fuego se quema, son dichos populares. Y alguien anda provocando mucho a alguien que tiene el poder para decir cállate, para decirle hazte a un lado o definitivamente ya no sigues. Donald Trump ya nos dio un adelanto, un regalo de Navidad, ¿no? Anticipado, cuando ha designado al señor Johnson, que es un agente de la CIA y un experto precisamente en combatir grupos criminales, como embajador de los Estados Unidos en México. Esta vez no nos envió al agradable, al sonriente, al carismático embajador Christopher Landau, que era muy diplomático, que intentaba obviamente llevarse bien con el gobierno de México. Nos ha enviado a un funcionario
que es sobre todo experto en tratar esta clase de problemas y que fue uno de los principales asesores de Nayib Bukele. El señor Johnson no fue designado como embajador de México por cualquier cosa. Así que, Claudia, mejor te calmas, te callas y te pones en un lugar más serio. Porque, de lo contrario, la vida está llena de tantas cosas que pueden ocurrir y sobre todo a las personas que se dedican a hacerle el mal a los demás, como lo has hecho tú toda tu vida. Bueno, pues es un comentario muy personalista de mi parte. Ya saben que a mí particularmente no me gusta hacer esa clase de posicionamientos, pero cuando es necesario hacer esta clase de posicionamientos, cuando es necesario celebrar lo que es bueno, porque en serio 2025 creo que va a ser nuestro año. Creo que es un año para nosotros muy bueno. Creo que es un año de transformación de verdad, no de transformaciones putrefactas y mediocres como la que ha representado Morena. Creo que Dios nos está dando justicia. Como ya en otras ocasiones le había dicho yo desde mi propia experiencia, Dios siempre pone debajo de mis pies a mis enemigos para que los aplaste. Y bueno, pues con ese pensamiento, imagínense con qué seguridad salgo a las calles y con qué seguridad vivo feliz cada uno de mis días. El Senado de la República Mexicana, pues ¿qué puedo decirles? El Senado de la República Mexicana tiene una mayoría de Morena, que es una mayoría ilegal, y esto nos viene a probar que aquellos que piensan que todo se puede solucionar con dinero de sangre, con dinero de cocaína, como se conformó Morena, pues tienen una visión muy equivocada, porque así como lo cuenta la Sagrada Escritura, que ocurrió con el faraón, que ocurrió con Babilonia, ¿no? Babilonia termina siendo destruida, Babilonia que esclavizó a los judíos, termina siendo destruida por Persia. Pues así hay imperios más grandes que de pronto vienen y vienen para bien. Y yo creo que México está lo suficientemente cerca de los Estados Unidos como para permitir que una pandilla de criminales comunistas pues terminen generando un foco de infección o de terrorismo cercano a los Estados Unidos. Donald Trump tiene un lema, el movimiento MAGA, Make America Great Again. Volvamos a hacer América otra vez grande. Y el problema principal de Estados Unidos por qué se detienen a millones de personas es por consumo de drogas, metanfetaminas, cocaína, fentanilo y muchos muertos por fentanilo también, más de 300,000. Entonces, eso que estorba al proyecto de volver a ser América grande es Claudia Sheinbaum, es Morena, es el narcotráfico. Y por tanto tendrán que ser eliminados, tendrán que ser exterminados si Donald Trump quiere cumplir con esa función, con ese propósito, con ese elemental... con esa estrategia y con esa elemental promesa de su campaña. Ya ven cómo nosotros también salimos beneficiados de esta clase de movimientos políticos. Bueno, pues con los mejores deseos para Donald Trump, que pueda cumplir con todos sus deseos, con todos sus propósitos de año nuevo, con todas sus bendiciones para Donald Trump en todos los sentidos, porque nos hacía falta ya una fuerte sacudida de estas viejas estructuras que nos han esclavizado durante tantos años y que son la consecuencia, Morena como partido y organización criminal, es la consecuencia lógica de todos los malos gobiernos de Estados Unidos que fueron anteriores a Donald Trump. Vamos entonces ahora con nuestro siguiente tema. El periódico AM dice que los migrantes mexicanos tienen miedo en los Estados Unidos por las mentiras de los medios de comunicación que presentan a Donald Trump como el demonio, y que en México tienen miedo de un problema que sí es real, que son los narcotraficantes, la pobreza y los robos de Morena. Bueno, pues es el caso, por ejemplo, de Juan Huache, que dio unas declaraciones para el periódico AM de por qué regresó de los Estados Unidos a México y que ahora que regresó a México tiene mayor temor. Pues mejor se hubiera quedado en los Estados Unidos, ¿eh? Realmente yo no aconsejo que nadie regrese de los Estados Unidos porque créanme, con el gobierno de Donald Trump va a llover dinero como nunca antes se ha visto.
Así viene el proyecto económico de Donald Trump de eliminar impuestos, incluso el ISR, el impuesto sobre la renta. Esto va a representar una generación de empleo, un atractivo para las inversiones en Estados Unidos como nunca se ha visto. Así que nadie se le ocurra irse de los Estados Unidos. Bueno, si eres un criminal, obviamente no estarás seguro ni en México ni en los Estados Unidos, pero si estás en los Estados Unidos y te dedicas a un trabajo honrado, créeme, mejor quédate y regulariza tu situación, que seguramente será más fácil ahora con las facilidades que se están dando. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues los acusan de abusar, acusan a Morena de abusar de su mayoría ilegal en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, juntos hacen el Congreso, para satisfacer los apetitos autoritarios y ambiciosos del narcotraficante López Obrador. No me digan, pues claro que sí están abusando. Les dije que reforman la Constitución cada 15 horas. Cada 15 horas. Ni siquiera duermen. O a lo mejor duermen algo, se duermen en el mismo Senado y nada más despiertan para votar lo que les diga el narcotraficante desde donde quiera que estés. Luego les voy a enseñar un meme. Muchos mexicanos le dicen a López Obrador, donde quiera que estés, va sí, tu madre. Las personas, las peores reformas contra México han sido 16, las que son de más dañinas: la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, la narcoelección de jueces, que ahora el narcotráfico va a nombrar a los jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejarnos sin derechos humanos, sin justicia, sin podernos oponer a las violaciones de todos nuestros derechos por Morena, los abusos denunciados por personas. Esta denuncia del abuso que está haciendo de la mayoría en el Senado la hace no cualquier persona, la hacen académicos de las principales universidades de México, la realizan, la fundamentan jurídicamente abogados y políticos. Por ejemplo, uno de los académicos que denuncia el abuso de Morena al momento de reformar tantas veces la Constitución es Catalina Pérez Correa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es también asistente de Shell Center for International Human Rights de la Universidad de Yale. Ella denunció la forma en cómo se está reformando abusivamente la Constitución mexicana por Morena sin permiso de nadie. Porque noten ustedes, dicen ellos que quieren hacer una narcoelección de jueces que para consultar al pueblo sobre los asuntos de la ley, pero nunca preguntaron, por ejemplo, si queríamos que se robaran 113 millones de pesos, 113 mil millones de pesos de la salud pública, que es lo que se están robando ahorita. ¿Por qué eso no nos preguntan? Porque nada más nos preguntan lo que quieren. Y si todo va a ser preguntado, pues entonces ¿para qué queremos senadores? ¿Para qué queremos diputados de Morena? Si todo va a ser por consultas, pues así todos somos como los diputados, todos somos como los senadores, y entonces todos votamos y ya, tan, se acabó. No necesitamos ni senadores ni diputados. Ya sabemos que los criminales de Morena están al corriente de que las personas o no se enteran o no entienden de política y por eso se burlan de cuando hacemos esta clase de comentarios. Bueno, no se burlan realmente. Realmente yo creo que les aterroriza y por eso es que se han incrementado los ataques en mi contra, pero miren, me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado todas sus rabietas. Apunten el nombre de esta persona, es corrupta, se llama Estela Fuentes y es presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. Ella dice que la narcorreforma judicial para que el narcotráfico elija a los jueces era necesaria. ¿Cómo la ven? Bueno, pues esta señora seguramente tiene hueso en Morena, seguramente tiene asegurado un cargo y por eso dice que era necesario que el narco elija a los jueces. Entonces, apunten el nombre de Estela Fuentes por si algún día la ven o por si la ven queriendo ocupar algún cargo en el partido narcotraficante de Morena, para que se acuerden de quién es y por qué está haciendo esto, por qué está traicionando a México, por qué está traicionando el cargo que debería de estar defendiendo, que son jueces imparciales, jueces seleccionados por la misma carrera jurídica, por la misma experiencia, y ella dice, no, pues es que sí está bien que el narco elija a los jueces. Qué pena, ¿no? Esa opinión no la da ninguna persona seria, ninguna persona profesional en derecho. Nadie puede dar una opinión de ese tipo. Es una
Es una corrupta, es una vendida. Así se le dice a las personas. Bueno, secretos a los ojos de todos. Tal vez no es secreto, sino que más bien las personas no le prestaron la suficiente atención. Unilever es una empresa muy conocida. Bueno, ahora es Unilever más narcoterrorismo. Belli Bélica es el nombre, el sobrenombre, el apodo que se autonombró, que se puso la cantante española, creo que ya tiene muchos años viviendo en México, Belinda Peregrín Xiul, por los narcocorridos bélicos. Por eso se hace llamar Belli Bélica, porque ella ha sido señalada por la periodista de investigación Anabel Hernández de ser amante del narcotraficante Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. Pero no es solamente un problema de Unilever, o sea, esta empresa que es, si no mal recuerdo, de los Países Bajos, de Holanda, uno de los países donde abunda más las drogas, la prostitución infantil, los depredadores, organizaciones pederastas, son partidos políticos en Holanda. O sea, Holanda es un país podrido, en muchos sentidos hablando, sobre todo Ámsterdam. Unilever, las galletas Oreo de la Corporación Mondelez Internacional, la Corporación de Casinos Grupo Caliente, que es una mafia del Grupo Atlacomulco, de Morena y el PRI, también la Corporación de Cosméticos, conocida como L'Oréal París, no le quitan los contratos de publicidad ni los privilegios a Belinda. Han convertido a una cantante del narcotráfico española, entre comillas, nacionalizada mexicana, Belinda, como su embajadora, como su imagen publicitaria, como su presentación al público. Y saben perfectamente, porque obviamente los directivos, sobre todo los directivos de estas empresas, son las personas mejor informadas en todo el mundo, saben perfectamente que Belinda es una delincuente, o sea, que está vinculada al narcotráfico y al partido narcotraficante y pederasta Morena. La misma Belinda, si ustedes ponen atención en sus videos musicales, hace referencias a la masonería, al satanismo, a la brujería, porque ella ya está en todo este mundo de lo oculto, de lo inmundo, de lo oscuro, ¿no? de lo satánico. En otro contexto, en otra situación, pues ya se le hubiera cancelado los contratos. Pero para hacer referencia más concreto, es una marca de la corporación Unilever la que le está dando este contrato a esta señora. Es una marca de desodorantes que se conoce como Rexona. Y además hay que recordar que Unilever han sido también patrocinadores del transexual Wendy Guevara. Ellos fueron también, esta corporación, fueron los principales patrocinadores del programa con los mensajes más sucios y decadentes que ustedes se puedan imaginar, que se llama La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos, que el primer concurso que hicieron terminó siendo ganado por este transexual que muchos comunicadores de voceros del viejo orden mundial, ahora tengo que decir porque ya está pasando a la extinción, pues presentaban como decir, es que ella nos da esperanza. O sea, primera no es ella, es un señor, es un hombre. Nos da esperanza. El día de ayer, cuando vi ganar a Wendy Guevara el concurso de la Casa de los Famosos en un país machista, me sentí completamente inspirada de que este país tiene futuro. ¿Quién dijo esta estupidez? La comunicadora Denise Merker, que antes laboraba en Radio Fórmula y sigue laborando, creo que en Televisa, en un plato de opiniones muy sui generis, muy de tipo político X, en un programa que se llama Tercer Grado. Esa es la mentalidad del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial que se quiere presentar como el nuevo. Las galletas Oreo utilizaron a Belinda como su principal imagen para promocionar las galletas en un ambiente, según ellos, navideño. Nada de navideño. Para quienes no lo sepan, los directivos de Unilever son personas como Ethan Rothschild, sí, de la misma casa de financieros, de financieros Illuminati, vamos a decirlo así genéricamente.
dueños de todas estas marcas. Seguramente son los accionistas mayoritarios, aunque esa información pues no va a ser del todo pública. Incluso en el comercial se pueden escuchar tantos mensajes codificados en apenas unos segundos, como decir, baila como si estuvieras sola. Esa es una clara referencia al cantante drogadicto de origen libanés Peso Pluma y la canción editada con autotune conocida como Ella Baila Sola. Peso Pluma es una creación de un sicario llamado Néstor Isidro N. alias El Nini, del cártel de Sinaloa. Muchos de los familiares de Peso Pluma también son sicarios en el cártel de Sinaloa. El satanista Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, uno de los principales enemigos de Donald Trump, dijo que le encantaba la música de Peso Pluma, que hace apología del cártel de Sinaloa. Seguramente lo hace Obama para ofendernos también a nosotros. Bueno, y eso sería solo con relación a las narcoalianzas entre empresas legales, legalmente constituidas, extranjeras, pero que legalmente están constituidas y operando en México. Unilever, que también es una de las corporaciones que apoyan celebraciones diabólicas como el Día del Orgullo Gay también, patrocinan o promueven el aborto, entre muchas otras agendas que se asocian a la Agenda 2030, ¿no? Pues tenemos ahí a una corporación de la cual les aconsejo no compren sus productos. Vamos con nuestra siguiente nota. En la sección de narcocultura, el Fondo de Cultura Económica, la editorial del Estado mexicano, anunció que publica todos los libros del narco expresidente López Obrador. Libros que ni siquiera escribió él, como quedó demostrado en una entrevista cuando Carlos Loret de Mola lo cuestiona sobre el contenido de una de las páginas de sus libros. López Obrador ni siquiera sabía lo que dicen sus propios libros porque él no los escribió, sencillamente. El narcopresidente peor calificado de la historia de México, solamente superado por la criminalidad de Benito Juárez, pues es el que dice que ahora, con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con la editorial del Estado mexicano, se va a publicar toda esa basura ideológica que durante muchos años dio, incluido aquel libro en el que le dice a los narcotraficantes, gracias, gracias, gracias. Estos libros están siendo editados por un extranjero, por un español. López Obrador, que dice tanto de ir a España, pues vino a traer a un obeso español llamado Paco Ignacio Taibo II, un huevón, un flojo, un parásito, que cobraba en el Canal 13 cuando era propiedad del Estado mexicano, en Imevisión, y cuando gobernaba el régimen ladrón de José López Portillo. También podría decir régimen asesino, porque hubo por ahí varias masacres con su jefe de la policía. Ahora Paco Ignacio Taibo II es parte de los criminales de Morena, o sea que rápido se le olvidó que él vivía de lo que le daba el PRI, de lo que le regalaba el PRI. Ni se quiere acordar que era un mantenido del PRI, pues claro, como todos los que ahora son de Morena, porque muchos de estos narcopolíticos, narcofuncionarios, pues tienen su historia en el partido Morena. Sí es narcoterrorismo utilizar bombas, drones con bombas, pero no lo sabe Claudia Sheinbaum y tampoco lo sabe Omar García Harfuch. Pues mira, un dato un tanto curioso. Durante el fin de semana vi una película que se llama Carlos el Terrorista, una película del año de 1979 protagonizada por el famosísimo y difunto actor Andrés García, un actor nacionalizado mexicano, no me acuerdo qué país era, pero nacionalizado mexicano de origen español republicano. O sea, él venía de una familia un tanto de izquierdistas, o sea, de gente que no era favorable al gobierno del general Francisco Franco. En la sinopsis nos dice que Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, es un militante marxista venezolano que se instala en París y se convierte en el terrorista más buscado del planeta. Ilich se llama en honor al criminal comunista de origen judío Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Las ideas novedosas de la película, bueno, para mí novedosas, del año de 1979, es que utiliza como terrorista un avión a control remoto con explosivos para acabar con un político árabe. De modo que no es nuevo utilizar drones bomba como hacen los narcos, como dijo Omar García Harfuch que hacen los narcos. Porque hasta la fecha se tiene la duda de si
Si esa camioneta que explotó y que se quemó en Limita de Itaje, Sinaloa, fue acaso por un dron kamikaze, o si explotó porque era un coche bomba. Yo no entiendo por qué Sheinbaum y su gobierno no les gusta decir que hay autos bomba, cuando sí ha habido autos bomba, como los que estallaron en Guanajuato. Y además, en el sexenio de López Obrador, explotaron una autobomba cerca de la refinería de una instalación de Pemex, no sé si es una refinería, en Salamanca, donde si hubiera explotado, porque de alguna forma no explotó, el mecanismo, algo le pasó, pero no explotó, y qué bueno que no explotó, porque si hubiera explotado, hubiera liberado ácidos que hubieran matado a las personas a más de 5 kilómetros a la redonda. Esa noticia la intentó ocultar por todos los medios López Obrador, pero los periodistas perspicaces, los que más se meten en estos asuntos, lograron comunicar que eso fue prácticamente un milagro. Un milagro, no gracias al presidente. Bueno, pues siguiendo con la sinopsis de esta película, este sujeto por Venezuela y otros países, pues hubo mucha, ¿no?, difusión del pensamiento comunista por aquel entonces en Sudamérica y en México, sobre todo por la llegada de Fidel Castro, porque Fidel Castro se apodera de la isla de Cuba, empieza la difusión mucho de estas ideas pseudo revolucionarias o terroristas. La película pues termina diciendo, pues Carlos ha sido finalmente ejecutado, y qué bueno que ha sido ejecutado, sin embargo vendrán otros Carlos terroristas, porque el marxismo, la violencia pues sigue ahí rampando, ¿no? Palabras más, palabras menos, es así como termina la película, y hasta eso digo, es una película que tiene un mensaje muy cierto, porque ¿cuántos criminales de este tipo hay? Podríamos contar a los de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, también en Colombia, pero aquí en México organizaciones terroristas como el EZLN, de carácter marxista, en su momento la Liga Comunista 23 de septiembre, que eran asesinos y secuestradores de empresarios, y ahora los familiares de esos asesinos ocupan cargos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como es el caso de Rosario Piedra Ibarra. Lenin, bueno, pues el caso del nombre Lenin, pues hay muchas personas que le pusieron esa clase de nombre a sus hijos. Por ejemplo, tenemos al ecuatoriano Lenín Moreno, quien rompió últimamente con el dictador Rafael Correa en Ecuador, y bueno, podemos decir que finalmente hizo un buen gobierno, pero no creo que lo haya hecho voluntariamente, por ahí hubo algo más. También encontramos otra bola de inútiles o buenos para nada, como es el caso de los que se llaman Ernestos, Vladimir, Vladimiro, los Fideles, los Iliches, los Marx. Hay muchas personas que le han puesto a sus hijos como Marx. Los Salvadores, los Stalins. Por ejemplo, en Colombia, un funcionario del gobierno dictatorial de Gustavo Petro se llamaba Stalin Antonio Ballesteros, que ya fue destituido porque le encontraron un escándalo de corrupción. Otro es, por ejemplo, Marx Arriaga, el diabólico creador de los libros de texto con mensajes de odio y frustración, pues en México tiene ese nombre precisamente porque sus padres eran seguidores del terrorista, del satanista, porque él fue más del campo de las ideas, fue más del campo de hacer un terrorismo, pero más del tipo propagandístico, que fue Karl Marx. Karl Marx estaba casado con una aristócrata descendiente del rey de Inglaterra, Jacobo, entre comillas, el católico. Lenia Batres es otro ejemplo, ¿no? Lenia Batres pues tiene ese nombre, la ministra corrupta que impuso López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llama Lenia por Lenin. Otros más ridículos, pues Soy la Libertad, Carlos, hay muchísimos Carlos comunistas porque le ponen Carlos por Karl Marx. ¿Qué más podemos decir de esto? Pues no, nada, o sea que incluso en el cine en el cine mexicano de hace unos años, no hace mucho, 1979, se sabía perfectamente que el utilizar drones bomba es terrorismo. Y si lo hacen los narcos, pues ahora es narcoterrorismo, aunque no lo quiera reconocer Claudia. El nuevo pretexto de la élite para dar golpes de Estado y anular la democracia. Supuestas injerencias extranjeras por redes sociales, por o a través de redes sociales. Bueno, pues en Alemania, fíjense nada más lo que ocurre en Alemania.
para que vean, yo les dije el fin de semana que la élite está perdiendo su control en dos países. En Canadá ya definitivamente lo perdieron cuando ganó la elección Donald Trump, pero la élite se está tratando de refugiar en la Unión Europea, un territorio que ellos dominan, que ellos esclavizan completamente. Alemania es uno de los países que son importantes y que nos conviene que la élite pierda el dominio precisamente sobre el territorio alemán. Bueno, pues ha ocurrido que tienen su presidente, es menos conocido en Alemania, como que al exterior reina más la imagen del primer ministro. En su momento fue Angela Merkel, que fue un gobierno desastroso, no voy a decir nada más. No tan desastroso como el de Olaf Scholz, pero sí un gobierno malo. Un gobierno que duró muchos años, duró casi 15 o 16 años, si no mal recuerdo, Angela Merkel al poder, que esa señora ni siquiera se llama así, es un nombre falso. Ella no se llama así. Ahorita no me acuerdo, se llama Rebecca algo, Rebecca Kaffner creo que se llama. Ella no es alemana propiamente. Así les pasó a los alemanes como a nosotros con la judeocomunista Claudia Sheinbaum. Ella era, por ejemplo, del Partido Cristiano, de la Unión Conservadora Cristiana o algo así, pero ella no abanderó las ideas propiamente de ese partido. Bueno, pues el régimen, que yo digo es un régimen neonazi, y ahorita les explico por qué, del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que es una marioneta de los Warburg, como en su momento lo fue Hitler, pues acusa a Elon Musk, al empresario socio de Donald Trump, de estar realizando injerencia extranjera en las elecciones que acaba de convocar el presidente de Alemania, porque dice que Elon Musk, y lo hemos visto en varios de sus mensajes, tiene una opinión favorable sobre el partido Alternative für Deutschland. Este partido particularmente nos conviene a todos, no solamente a Elon Musk, no solamente a Estados Unidos, no solamente a los mismos alemanes, que sí les conviene mucho. Nos conviene que Alternativa für Deutschland, de ser posible, ocupe uno de sus políticos el cargo de primer ministro, o si se pudiera, ser mayoría en el Bundestag, en el Parlamento alemán. Porque nos garantizaría que Alemania se sale del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial, y además nos garantizaría que Alemania no va a apoyar ninguna guerra estúpida con Rusia, que podría ser una guerra de carácter mundial. Y que es lo que van a estar buscando ocasionar de aquí, por lo menos hasta el 20 de enero. Hasta el 20 de enero van a hacer cosas horribles, como las que hemos estado viendo, para lanzar el mundo a una guerra mundial. Porque ellos quieren ocasionar una guerra mundial. De hecho, ahorita ya no me dio tiempo de integrarlo, pero se está calculando que, bueno, el fin de semana sí teníamos el dato de que se van a enviar muchos millones de dólares en armamento a Ucrania. O sea, no ha sido suficiente todo el armamento que les han dado, pues van a enviar aún más. Pero la situación se empeora porque Biden, que está, bueno, lo que sea, quien sea que gobierne antes de Trump, aún están previendo enviar hasta otros billones de dólares en armas y en dinero físico, para seguir impulsando este conflicto hasta ocasionar un problema de un conflicto mundial. Los impuestos de los estadounidenses se están utilizando en generar destrucción, o sea, realmente quieren arrojar el mundo a la destrucción por varios motivos. Porque para los que están hoy vencidos ante Donald Trump, si ocasionan un conflicto mundial, en teoría se suspendería la sucesión presidencial y entonces no entraría en funciones Donald Trump, no podría asumir como presidente. Entonces, pues ahora Rusia va a tener que ser muy paciente, va a tener que hacer caso omiso de estos crímenes que se están planeando ocasionarle para que pueda llegar a la presidencia Donald Trump. Y esto pues implica también enormes costos para esa nación. Pero yo no creo que Rusia le siga el juego. Yo creo que Vladimir Putin está muy firme en la idea de que un conflicto mundial no lo quiere y no sería nada benéfico para el mundo. Steinmeier es miembro de un partido en Alemania que se llama el SDP, que es un partido comunista creado por, yo lo digo, satanistas como August Bebel. El apellido Bebel viene de Babilonia. Obviamente este era un judío comunista como Claudia. Steinmeier quiere impulsar la guerra con Rusia. En Georgia
tenemos otra cosa importante. En Georgia se ha concretado más o menos como un golpe de estado, porque han quitado a la presidenta de ese país, que no quería la guerra con Rusia, y ha entrado en funciones Mikhail Kavelashvili. Mikhail Kavelashvili es el nuevo presidente de Georgia. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Lo mismo. Él tampoco quiere la guerra, por lo que intentarán derrocarlo. Estoy prácticamente seguro que intentarán derrocarlo. Han engañado a un número significativo de personas en Georgia, a los georgianos, diciéndoles que si se unen a la Unión Europea y a la OTAN, se harán ricos. Prácticamente es como si un país fuera anexado a los Estados Unidos de Europa, ¿sí? A entrar a la Unión Europea. Entonces, ellos están muy molestos con el actual gobierno, que no apoya la guerra con Rusia, porque dicen, por tu culpa, no puedo tener el permiso para irme a vivir a Alemania o a Francia. Porque eso es lo que pasa cuando un país forma parte de la Unión Europea y obviamente también de la OTAN. Los ciudadanos tienen permisos o visas, o ya ni siquiera existe eso, libre tránsito, para irse a trabajar a Alemania, para irse a trabajar a Francia o a cualquiera de esos países ricos que conforman la Unión Europea. Entonces, en cierta forma, pues las poblaciones están muy exacerbadas con eso, que quieren acceder a ese mundo. Cuando no se dan cuenta que de acceder a ese mundo, lo que pueden realmente acceder es a políticas destructivas como la Agenda 2030 y a una guerra con Rusia. Y yo creo que eso no lo quieren, pero en este momento no lo alcanzan a ver los georgianos. En Rumania, pues en Rumania parece ser que sí se está concretando ya este fraude. El Tribunal Constitucional de ese país anuló las elecciones bajo pretexto de que había muchos videos rusos en TikTok. Yo les pregunto, ¿usted creen que es motivo suficiente que haya videos en TikTok para eliminar, para echar abajo el resultado de una elección? Yo no creo. En realidad, porque el político que ganó no quiere una guerra mundial con Rusia. Por eso es que lo quitaron, por eso es que no reconocieron su triunfo. Un señor de apellido Georgescu, por cierto. Los medios exigen cancelar entonces TikTok y hacer elecciones hasta que gane el candidato anti-Rusia. ¿Suena tonto? ¿Suena loco? Pues sí, pues es lo que quieren. Eso es únicamente lo que quieren. Ahora, yo no soy partidario tampoco de TikTok, ¿no? O sea, yo no niego que TikTok TikTok está manipulado, ¿no? TikTok es pura propaganda ridícula, pura distracción, vamos a decir, cosas que no son relevantes o que no son las importantes ni las reales que ocurren en un país. TikTok, por ejemplo, en México oculta los crímenes del narco régimen de Sheinbaum. De modo que, como pueden ver, las redes sociales, como aparatos de inteligencia, no usan las mismas políticas o estrategias en distintos países. Y miren, esta nota es verdaderamente desfavorable, es una nota que, sin embargo, pese a ser muy desfavorable, es una tragedia lo que ocurrió en Haití. Nos va a permitir entender muchas cosas de nuestro mundo actual, porque nuestro mundo actual es un mito. Es un mito en el que en las escuelas públicas se nos hace creer que nosotros ya salimos del oscurantismo, que nosotros ya superamos el medievo, y se habla así, de modo general, de que estamos viviendo la modernidad y que nunca hubo un tiempo tan fabuloso y maravilloso como este que estamos viviendo. Yo me atrevo a desafiar con la verdad, con la realidad, con los hechos, pues esa postura tan fantasiosa. Primera, porque el mundo realmente avanzado, que podríamos considerarlo la Europa cristiana, pues ya no es cristiana y vemos cómo está degenerando en cosas realmente horribles, a pesar de que tienen un buen nivel económico y la vida, pero también la vida es muy cara, hay que decirlo, en Europa también la vida es carísima. Entonces, no es tanto como uno piensa, ¿no? Parece ser, fíjese cómo yo concluyo con esto, o sea, mi teoría es que a medida que una sociedad se corrompe y pierde sus valores originarios como el cristianismo, todo va en decadencia. Y debe de tener sentido porque incluso si pensamos en ese cuerpo filosófico que es la doctrina y las fuentes de
del cristianismo, como es la Biblia y la doctrina católica, dice que no busques los bienes materiales porque eso viene por añadidura cuando estás bien con Dios. No es un comentario ingenuo para aquellos para aquellos materialistas sosos que les gusta pensar que todo tiene que ver con el antecedente de la riqueza y los medios de producción. La verdad es que esos medios de producción tuvieron que ser creados primero por otra fuerza que no obedece precisamente a algo que tú pudieras considerarlo meramente material. No es meramente material. Porque pon atención, si eso fuera, porque las otras, entre comillas, civilizaciones no cristianas, ¿por qué no evolucionaron bien? No evolucionaron bien en esos aspectos económicos ni obviamente intelectuales o filosóficos. Lo que está ocurriendo en Haití, que se supondría que es un país de origen africano, pero con lengua francesa. Sabemos que los franceses eran en mucho sentido esclavistas, que trajeron muchos negros del Congo, principalmente esos son los haitianos, descendientes de esclavos del Congo, como también en su momento lo hicieron los ingleses con Jamaica. Bueno, pues en Haití ocurre lo siguiente. Brujería. Impactante masacre de brujos. Matan 180 personas acusadas de brujería por otros brujos que les acusaron a estas personas de haberle hecho brujería al hijo del líder criminal pandillero Monel, alias Micano Félix. El líder pandillero, realmente creyó que su hijo murió por una brujería que le hicieron, pues así se lo dijeron los brujos vudú. Y como consecuencia de la indignación que le da que hayan asesinado a su hijo supuestamente los brujos vudú, se le ocurrió ir a matar 180 personas, ordenar el asesinato de 180 personas en Haití, que es una isla. El primer ministro, el último que ha llegado, después de que otros incluso renunciaran porque se les caía el país en las manos, se llama Alex Didier Fils-Aimé. Él dijo que esta fue la línea roja que no debían de pasar las pandillas criminales que aterrorizan las calles de Haití. Las víctimas, los supuestos brujos, fueron quemados vivos, casi todos eran mayores de 60 años de edad. Esto está ocurriendo en Haití en pleno 2024. Son brujos radicales y pandilleros los que hicieron los asesinatos de 180 personas. Las oscuridades de la ignorancia y la superstición no existieran en Haití si fuera una nación firmemente católica. Yo hasta donde entiendo de Francia, que Francia era católica, debieron de heredar los haitianos la fe cristiana, la fe católica. Pero lamentablemente los pueblos de origen negro, de origen africano, siempre han recurrido a mantenerse en la brujería del vudú, la santería y hasta el satanismo. Yoruba, bueno, hay muchas otras denominaciones de sectas o de credos que vienen del África. En cambio, Haití no es católico, sino que fue consagrado, a fuerzas de la oscuridad. Y además, gobiernos anteriores, tenían negocios con la Fundación Clinton, que cuando aparentemente se quisieron auditar, resultó muerto el primer ministro que quiso echarle una revisión a las cuentas de la fundación en Haití, que no sé qué podría ser una fundación como esa en Haití. En Haití también hay casos de canibalismo hasta la fecha, lo cual muestra la barbarie, el salvajismo en el que vive la isla. Los medios no hablan lo suficiente de los peligros de la práctica de la santería, del vudú, del culto a la muerte y el satanismo. Ni tampoco de las oleadas de migrantes haitianos que llegan a México, mientras se sabe que se han fugado muchos criminales de prisiones de Haití. Hay muchos lugares en México que se están llenando de haitianos, donde también ha habido asesinatos de haitianos por grupos criminales de México. Y pues la autoridad migratoria, el régimen de Claudia Sheinbaum, no le interesa nada ni expulsar a estas personas, bueno, ni siquiera revisar quiénes son, ni qué antecedentes penales pueden tener, ni qué delitos estarían cometiendo en nuestro país. Entonces, bueno, pues
hay mucha indiferencia, yo digo que es indiferencia y hasta crueldad, no ver lo que está pasando en Haití, porque Haití también es uno de esos países que, como nosotros, necesitaría una intervención de una fuerza militar extranjera para poner orden a esto, porque el gobierno de este tal señor Alex no va a poder, no creo que pueda, con las pandillas criminales que están azotando a Haití. En Michoacán, el periódico El Universal hoy me da la razón. Movimiento Ciudadano solamente gana en zonas controladas por el CJNG. En Michoacán, una nota de Manuel Espino redacta que en 10 municipios de Michoacán que se dice son controlados por ese cártel, ahí ganó Movimiento Ciudadano. Acuérdense que en el municipio de Cotija, donde ha habido ataques de ese cártel, fue asesinada la presidenta municipal Yolanda Sánchez, que era del partido Acción Nacional, del PAN. Este narcopartido naranja, Movimiento Ciudadano, es el partido de Jorge Álvarez Maínez, que es ahora el presidente de ese partido, y del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Pero también fue partido de López Obrador, ya que en el año 2006 y 2012 fue su candidato a la presidencia de México. Cuando se sabe bien que López Obrador, ahora se sabe, por los dichos de periodistas tan importantes como Tim Golden, como Anabel Hernández, como Roberto Saviano, ¿qué otros periodistas? Los testimonios de los mismos narcos, ese narcotraficante, por ejemplo, Alejandro Cifuentes, otro narcotraficante, Reinaldo, alias el Rey Zambada, también dicen que López Obrador fue financiado por el cártel de Sinaloa a través de Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, también fue financiado por los Zetas, por los Ardillos, y por lo visto, si estaba con el Partido Naranja, también por el cártel Jalisco Nueva Generación. Los invito a que busquen una fotografía en que aparece un operador del cártel Jalisco Nueva Generación con López Obrador y con el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que por cierto hoy hice varias publicaciones sobre Enrique Alfaro, donde lo exhibimos, donde es público, donde él se reunía y se reunió hasta que terminó como gobernador con líderes de la secta que abusa de menores de edad conocida como la Luz del Mundo. Y luego tenemos fotos de ese mismo Enrique Alfaro firmando un supuesto acuerdo, un supuesto acuerdo Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos. Regresamos. Creo que ya recuperé más o menos la voz, ¿eh? Ay, disculpen. Pues precisamente lo que les quería enseñar me dio, por lo menos con esta tos repentina, se me fue un poco la saliva chueca, me dio tiempo, por ejemplo, de cargar las imágenes. Vemos aquí al activista provida, presunto activista provida, Eduardo Verástegui. Digo presunto porque pues el resultado de sus malas acciones pues ha sido favorecer más las campañas del aborto y un régimen narcosocialista que llega al poder con su ayuda y que sin su ayuda obviamente hubiera significado tener menos poder sobre México. Bueno, pues aquí lo vemos abrazado de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, y son también del Partido Naranja y por tanto un partido vinculado a ese cártel. Y luego tenemos otra fotografía de Eduardo Verástegui abrazado con Enrique Alfaro cuando era gobernador del estado de Jalisco. Es este mismo Enrique Alfaro que era socio de López Obrador y es este mismo Enrique Alfaro miembro del Partido Naranja vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, y es este mismo Enrique Alfaro que asistía gustoso y pronto a las reuniones de la secta pederasta Luz del Mundo.
Aquí lo podemos ver en uno de los eventos de la secta Luz del Mundo. Y acá abiertamente lo vemos sentado, que parece logia. Está reunido con Nazón Joaquín García, que fue detenido en los Estados Unidos acusado de los cargos de producción de pornografía infantil y pedofilia. Dirán muchos, cuando se tomó esta fotografía, Nazón Joaquín García no tenía ninguna denuncia en contra. ¿Sabe por qué no tenía ninguna denuncia en contra? Porque las personas que fueron violadas en México, los niños que fueron violados por él, las denuncias que ellos emitían eran improcedentes, porque Nazón Joaquín García siempre ha tenido el visto bueno del narcoestado masón. Y Nazón Joaquín García consiguió votos dentro de su secta, por cierto, afortunadamente cada vez menos numerosa, para el partido Morena. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues muchas cosas, ¿no? Eduardo se alquiló para quitarle votos al PAN. Mandaba a destruir el voto católico mexicano. Y también lo mismo hacía Jorge Álvarez Maínez, diciendo que él quería ser candidato presidencial a México. Y también hacía lo mismo Gilberto Lozano, el farsante líder del movimiento Frena, que terminó siendo más aliado de López Obrador que una oposición real. Entonces, quédense con esta imagen de Enrique Alfaro abrazando a Eduardo Verástegui, supuestamente firmando un convenio para evitar la trata y el abuso infantil. Y luego vean la falsedad de esto, que está con Samuel García también Eduardo, y luego con la Luz del Mundo. Lo cual me lleva a pensar, si las redes diabólicas de ese empresario, de Carlos Slim, que es el que rige en gran medida a Verástegui, pues no solamente tiene contacto con Antonio Berumen, con algunas facciones del Opus Dei, fundamentalmente con los legionarios de Cristo, tiene una conexión muy fuerte. También podría tener contacto con otras organizaciones de pseudocristianismo como la Luz del Mundo, porque no es normal esta presencia tan fuerte de políticos con la Luz del Mundo. Y además recordar que Morena abiertamente tiene personas de la Luz del Mundo como políticos, como por ejemplo Hamlet García, es también una especie como de líder sectario de la Luz del Mundo y ahora está como político de Morena. Bueno, pues entonces, para que lo tengan ahí en perspectiva, en consideración, y nos vamos con las últimas notas porque, en serio, se me está acabando la voz. Bueno, pues es algo que pasó en Guatemala. Vale la pena que nosotros lo tomemos en consideración. Una secta judía ortodoxa aparentemente llamada Lev Taor. Los líderes podrían estar ingresando a México por el mismo descontrol migratorio que hay de Guatemala a Chiapas. Estos están huyendo de Guatemala porque están acusados de trata de personas y de forzar matrimonios infantiles. Las semanas pasadas fueron rescatados más de 160 niños que habían sido secuestrados o que eran parte de esta secta y que eran obligados a esta clase de cosas. ¿Cuál es la respuesta diplomática de México? Pues no ha habido una respuesta como tal si van a arrestar a estas personas de la secta Lev Taor, que originalmente podemos decir son judíos. El Sol de México. En Sinaloa pierden 25,000 empleos ante la crisis de violencia en 3 meses, denuncia la Coparmex. Seguramente no tardará en salir algún representante del narcorrégimen, Sheinbaum o Rocha Moya, a decir que no es cierto. El Sol de México. Se cree que el avión que se cayó en Corea del Sur y que mata a 179 personas habría caído por chocar con un pájaro. Así lo están determinando, que podrían haber sido varios pájaros
que chocaron con el avión al momento de aterrizar, lo que hicieron que se estrellara. El Diario de Yucatán, una nota bien importante que a lo mejor debí de abrir también con esta. Bueno, pues la Iglesia Católica dice que México merece la paz, merecemos la paz. Esto lo dicen después del horror que ha ocasionado que fueron hallados 15 cadáveres en fosas clandestinas en el estado de Chiapas. Le exigen seguridad a Claudia Sheinbaum que garantice la paz y la seguridad, que son derechos de todos nosotros. Sin embargo, la comunista, ligada por más decir a grupos criminales, ha tenido la mano blanda, dijo que nunca habría mano dura con ella en el poder a los criminales, pues parece que permanecerá callada, no dice nada ante la exigencia de la Iglesia Católica sobre que necesitamos paz y seguridad. Pues bien, amigos, esta es la actualización de este día que ha concluido 30 de diciembre del año 2024. Se nos fue este año 2024, un año muy productivo, un año en que muchos de ustedes empezaron a escucharme, me empiezan a conocer a lo que me dedico, lo que realizamos aquí es un análisis general y un estudio de los asuntos de impacto, de los hechos de impacto y cómo influyen en la realidad mexicana. Si te ha gustado este video, dale me gusta, deja un comentario, comparte o realiza un donativo. Todo esto ayuda, contribuye a que este programa pueda seguirse desarrollando. Gracias por tu atención, Dios te acompañe, Dios bendiga tu hogar, que el 2025 sea un año lleno de muchas bendiciones, lleno de mucha prosperidad y que nos vaya mejor que en este año 2024. Siempre hay que estar abiertos a pensar que Dios quiere lo mejor y lo bueno para nosotros. Ponernos en paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, rezamos la oración del Papa León XIII, del Papa León XIII, que dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno, te pedimos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención. Hasta la próxima.